Cordial saludo, mi nombre es Lady Valeria Ortiz Bonilla. A continuación les voy a hablar de la fase 5, presentación del diseño de la estructura Hotweb. Mi tutor es John Edison Barbosa Jaimes, pertenezco al grupo 121. La estructura Hotweb, dimensionamiento de la cercha con medidas y ángulos. La longitud de la cuerda inferior es de 12 metros, la longitud de la cuerda superior se tiene de los 12 metros, dividiéndolo por coseno de 25 grados, nos da un valor de 13,24 metros. Número de la cercha es 24 sobre 3 más 1 igual a 9. El área de influencia se obtiene de 3 metros por la longitud de la cuerda superior, nos da un valor de 39,72 metros al cuadrado y la velocidad del viento decimos que es 10 metros sobre segundo. Cálculo de longitud de cada elemento. Bueno. Para hallar los valores de la longitud de AB, BC, DE y EF se toma el valor de 13,24 metros, que es la cuerda superior, y se divide por la cantidad de cerchas de la parte superior, en este caso son 6. Nos da un valor de 2,206, son todas estas. Para obtener el valor de AL, LK, KJ, JI, IH y HG, se toma el valor de cada tramo, son 2 metros, porque la cantidad de cerchas, 2 metros porque la cercha de frente mide 12 metros y hay 6 cerchas, por lo tanto se divide y da 2 metros. Para hallar las longitudes de BL, BK, CK, DK, DJ y DI se hace de la siguiente manera. BL igual a F por AL. AL es 2 metros por tangente de 25 grados, nos da un valor de 0,932 metros. Y para hallar CK y EI lo tenemos de AK, que es 4 por tangente de 25 grados, nos da un valor de 1,865 metros. DJ y AJ es igual a AJ. Entonces tenemos AJ, que es 6, y la multiplicamos por la tangente de 25, nos da un valor de 2,797 metros. Y CJ igual a EJ lo tenemos de la raíz cuadrada de CK al cuadrado más KJ al cuadrado, nos da un valor de 2,734 metros. Y BK igual a FI se obtiene de la raíz cuadrada de BL al cuadrado más EL al cuadrado, nos da un valor de 2,206 metros. La cercha nos da un total de longitudes, nos da un total de 43,507 metros. Cálculo del área de influencia. Bueno, tenemos la siguiente tabla. Esta tabla la podemos encontrar en este enlace. El ángulo de piernas o patas iguales a AL 64 por 9,5 nos da un valor de 8,70 kilogramos sobre metro, por 2 porque son los ángulos enfrentados, nos da un valor de 17,4 kilogramos por metro, sacando también los resultados de esa tabla. Seguimos con cálculo para la cubierta. Esta tabla la podemos encontrar en este enlace. Para la cubierta se usarán tejas de Eternit número 6. Para cada pendiente se requiere cubrir los 6,62 metros de longitud de la cuerda superior. Entonces diríamos que 6,62 sobre 1,69 igual a 3,917 tejas más el voladizo, que es 0,08. Nos da un valor de 4 tejas, y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3 metros sobre 0,87 metros. Nos da un valor de 3,448. Entonces tenemos 3,44 tejas para un total de 2 por 4 por 3,44, nos da un valor de 27,52 tejas, cada una con un peso de 17,11 kilogramos, que este valor nos lo da la tabla.
Para el cálculo de correas, esta imagen la podemos obtener de este enlace. Se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. El número de correas para cada pendiente será de 5 para un total de 10 correas para las pendientes, para las dos pendientes, lo que da una longitud de 10 por 3 metros de ancho del área de influencia, nos da un valor de 3 metros. 3 metros de correa por cercha. Cálculo de cargas vivas. Lo obtenemos de la ecuación de masa por metros de la masa de personas, dividiéndolo en metros al cuadrado por el área de influencia de la cercha, que es 39,72 metros al cuadrado, por la gravedad. Nos da un valor de 27.275,724 newtons. Las cargas muertas lo obtenemos del valor, las cargas muertas, que es el precio propio de la cercha, sumando las longitudes de los elementos, que nos da el valor total, 43,507 metros, la densidad lineal del perfil seleccionado, que nos dio 17,4, y por la gravedad nos da un valor de 7.426,383 newtons. Peso de las correas. La sumatoria de las correas por la densidad de la celosía por la gravedad. La sumatoria nos da 30 metros por 5 por la gravedad. Nos da un valor de 1.471,5 newtons. El peso de las tejas. El número de tejas en el área de influencia por peso de la teja por gravedad. Nos da un valor de 27 por la gravedad. Bueno, reemplazamos la ecuación y los valores que ya tenemos. Nos da un valor de 5.157,14 newtons. Estructura Houldwick, cálculo sobre cada nodo. Nos da un valor, la carga total de la cercha la obtenemos de la suma de cargas vivas y cargas muertas. Nos da un valor de 43, y 43 pasaditos se lo aproximamos a 44.000 kilonewtons, a 44 kilonewtons. Lo dividimos entre 7 nodos menos 1, nos da un valor de 7.3 kilonewtons, que es el valor que debe ir en los nodos centrales, que es B, C, D, E y F, y en los nodos laterales este valor lo dividimos en 2, que es A y J. Hacemos la comprobación sumando las fuerzas sobre cada nodo. Sumamos el A, el B, el C, el D, E, F y G, y nos da un valor de 43,7 kilonewtons. Esto decimos que está en el rango del valor que inicialmente teníamos. Entonces así se hace la comprobación de que el cálculo sobre cada nodo está correctamente. Con mucho gusto, Valeria Ortiz. Cordial saludo, mi nombre es Fabio Murillo, soy integrante del grupo 121 del curso de estática y resistencia de materiales. A mí me corresponde hablarles sobre el análisis del diseño. Mi compañera Lady presentó la estructura, es una estructura tipo Howe, calculó la distancia de cada uno de los elementos, sus ángulos y las fuerzas que actúan en cada uno de los nodos. Calcula la sumatoria de todas las fuerzas sobre la estructura, nos da 43,7 kilonewtons. Dentro del análisis del diseño, lo que vamos a calcular son las fuerzas internas por el método de nodos, y se va a hacer una verificación por el método de secciones. ¿Sí? Como la estructura es una estructura simétrica, entonces se está apoyando de la misma manera. Entonces esos apoyos va a ser igual, la fuerza de reacción en esos apoyos va a ser igual en cada uno de esos nodos, por lo que hacemos es dividir entre 2 la fuerza total que actúa sobre la estructura, y eso nos va a dar 21,9 kilonewtons. Y vamos a tomar las fuerzas hacia la derecha como positivas en el eje X y hacia arriba en el eje Y como positivas.
Entonces la primera sección es el nodo A. Las fuerzas que actúan aquí en el diagrama, podemos ver las fuerzas que actúan en ese nodo es en el elemento AB, el elemento AL, la fuerza de reacción y la carga. Entonces valoramos primero en el eje Y, ¿sí? Tenemos que en el eje Y actúan la fuerza Y más el elemento AB menos 3,65 kilonewton, que es la carga. Entonces aquí sustituimos con los valores que ya conocemos, que es esta, la reacción. Despejamos AB y nos dice que ese elemento se encuentra en compresión, ya que nos da menos 43,18 kilonewton. Ahorita sobre este mismo nodo evaluamos las fuerzas en el eje horizontal, en el eje X. En el eje X actúan la fuerza AL y AB. ¿Sí? Como ya conocemos AB, lo que hacemos es reemplazarlo dentro de la ecuación y despejamos AL. Nos dice que AL nos da 39,13 kilonewton y se encuentra en tensión. Pasamos al siguiente nodo, que es el nodo L. Entonces la sumatoria de fuerzas en ese nodo nos dice que en el eje horizontal actúa AL y LK. En la ecuación lo que hacemos es despejar LK, nos dice que está en 39,13 kilonewton. Ya como AL ya era un elemento que conocíamos por los cálculos anteriores. El elemento LB, al ser un elemento de amarre, pues LB va a ser igual a 0. Entonces pasamos al siguiente nodo es el nodo B. Entonces vamos a evaluar sobre el eje horizontal. Sobre el eje horizontal tenemos que actúan las fuerzas BK, el elemento BK, el elemento BC, ¿sí? Y el elemento AB. Sobre estas fuerzas y aquí el elemento AB ya lo conocemos, el elemento, por lo que hacemos es dentro de esta ecuación reemplazar los elementos de los cálculos que ya tenemos y nos queda esta primera ecuación, BC más BK igual a menos 43,18 kilonewton. Evaluamos las fuerzas en el eje vertical. En el eje vertical decimos que aparecen el elemento BC, el elemento BK, el elemento AB y es la fuerza, esta fuerza de 7,3 kilómetros, ¿cierto? Y hacemos los cálculos, despejamos BC y BK y nos queda esa siguiente ecuación, menos BK nos da menos 25,91 kilonewton. Entonces aquí desarrollo, en esta parte aquí desarrollo ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Y nos dice que BC me está dando menos 43,55 kilonewton, que es lo que estoy reemplazando en esta parte de aquí de la ecuación, ¿cierto? Y ya conociendo BC, pues despejo BK y BK me dice que me da menos 8,63 kilonewton. Como ya conozco BC, entonces BC ya está, menos, y BK, que es nuestras dos incógnitas dentro de este nodo, porque AB y LB ya los conocía. El siguiente nodo es el nodo C. Entonces en el nodo C evaluamos las fuerzas horizontalmente, y horizontalmente decimos que tiene incidencia el elemento CD, el elemento CJ y el elemento BC. Lo que hacemos aquí es reemplazar el elemento que ya conocemos. Aquí conocemos el elemento BC y despejamos
nos va a quedar una ecuación, la primera ecuación, que es CD y CJ igual a menos 31,31 kilonewton. Ahora evaluamos de manera vertical en el eje Y decimos que aquí tiene incidencia el elemento CD, el elemento CJ y el elemento KC, y el elemento DC. Pero aquí ya conocemos el elemento BC, el elemento KC y esta fuerza que está actuando sobre el nodo. Lo que hacemos es reemplazar y nos va a quedar una segunda ecuación entre CD menos CJ igual a menos 3,65 kilonewton. Estas dos ecuaciones se resolvieron por el método de Gauss-Jordan. Esa parte no la ingresamos aquí por lo extenso del procedimiento. Pero entonces tenemos los resultados nos dicen que CD es igual a menos 25,89 kilonewtons y CJ es menos 10,62 kilonewtons. El siguiente nodo es el nodo D. Entonces el nodo D evaluamos de manera horizontal las fuerzas. Entonces nos dice que aquí horizontalmente tiene incidencia el elemento DE y el elemento CD. Entonces para hacer una estructura simétrica, este elemento CD ya lo conocíamos y entonces el valor de este elemento va a ser igual al valor de este elemento, por eso DE es igual a CD. Evaluamos de manera vertical en el eje Y. Tenemos esta fuerza, esta carga, el elemento DJ. Entonces lo que hacemos es CD menos DE, la fuerza externa, menos DJ, despejamos DJ, hacemos los cálculos y nos dice que J es igual a 13,83 kilonewton. Entonces aquí presento un resumen del cálculo de las fuerzas internas sobre cada uno de los elementos y decimos que están en compresión el elemento AB y FG. En tensión se encuentran elementos AL y HG, LK y HI. LD y HF es un elemento amarre. En compresión también se encuentran BK y FI, BC y FE. En tensión vemos que se encuentra KJ y JI, KC y EI. En compresión CD y DE, CJ y EJ. Y en tensión vemos que se encuentra DJ. Espero la explicación haya sido clara. Hasta una próxima oportunidad.